creo que sí. Bueno, pues vamos a continuar con la jornada después de este pequeño tentempié y vamos con la última de las ponencias de este congreso, denominada Nuevos horizontes en el tratamiento de la fibromialgia y síndrome de fatiga crónica desde las unidades del dolor. Para ello damos la bienvenida al doctor Ernesto Delgado Cibranes. Bienvenido. Gracias. El doctor Delgado es neuroanestesiólogo y jefe de la unidad del dolor del Hospital Universitario Vitas La Milagrosa en Madrid. Así que sin más, damos paso al doctor para que realice su ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Ante todo, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí después de tan ardua actividad en el día de ayer y en el día de hoy. Para mí es un placer, agradezco, ¿no?, la confianza y la invitación del comité organizador y de las diferentes asociaciones y fundaciones que os aglutinan aquí en este evento. Para mí es siempre una satisfacción hablar para los pacientes. Por regla general, como speaker nacional, internacional, pues bueno, siempre nos preparamos para una intervención para médicos, para personal de un conocimiento avanzado sobre una patología en concreto, pero la parte del paciente es clave porque sin vosotros no somos nada, no somos nadie. Entonces, por lo tanto, la experiencia que podemos tener y aglutinar cada uno de nosotros en nuestros diferentes gremios es gracias a la confianza vuestra en ponerse en nuestras manos y confiar de nuestra prudencia y conocimiento médico. Por lo tanto, cada vez que me llaman siempre, no dudo, no soy dubitativo en eso, cada vez que me llama alguna asociación de pacientes enseguida digo que sí, independientemente que esté en el fin del mundo. ¿Por qué? Porque es la única forma de nutrirse de la experiencia vuestra. Os he estado observando desde el día de ayer que llegué a las 5 de la tarde hasta hoy, me he sentado por allí y he observado y he sufrido junto a vosotros todos los pacientes que han estado incómodos en las sillas, que se paran, que van a hacer pis, incómodo, el otro que tiene un andador, el otro que no se puede incomodar, aquella señora que está con el t-shirt blanco, que le he visto que ha estado sufriendo desde ayer, esta señora que tiene el bolso rojo allí, que le voy a hacer unas preguntas en breve, pues es sufrir, ¿no? Los médicos también sufrimos cuando vemos el sufrimiento de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque es la disminución evidente de la calidad de vida, ¿no? Y entonces, no creáis que no nos importa, bueno, no le importará a determinado grupo de médicos, pero a nosotros sí, los que tenemos el compromiso de llevar a buen puerto, ¿no?, el desarrollo de los diferentes protocolos. Yo bromeaba ayer en la noche cuando estábamos cenando junto con un grupo de colectivo de vosotros que hace muchos años ya no tengo a nadie que me llegue a mí a la unidad del dolor con una tendinitis o con una pata de ganso o con una cosita bien pequeñita, ¿eh? Tengo el privilegio por parte de recibir en nuestra consulta y en nuestro centro, que es una unidad de dolor de 4º nivel, a los pacientes que comúnmente, y vosotros sabéis que os llamamos y os llamáis los marrones. ¿De acuerdo? Esos marrones, esos que son difíciles, ese paciente experto que llega a una consulta del dolor que tú dices, madre mía, de nuevo aquí, ¿verdad? Pues ese madre mía de nuevo aquí tiene que ir a contarle su proceso a un médico, tiene que saber que nosotros también, aunque sea la patología muy difícil, a veces rara, a veces difícil de tratar, siempre hay algunos de nosotros y cada día más que intentamos crear nuevos protocolos, nuevas técnicas, nuevas herramientas para darle la calidad de vida que vosotros merecéis. El tratamiento del dolor es un derecho humano y como derecho humano tenéis el derecho a exigirnos a nosotros a nivel de los hospitales públicos, los hospitales privados, los hospitales mixtos. Yo quiero transmitir un mensaje porque es el sentir de la nueva generación del tratamiento del dolor en España. Nosotros tenemos actualmente 2 sociedades nacionales del tratamiento del dolor, la Sociedad Española del Dolor y la Sociedad Española de Medicina del Dolor, SENDOR y SEP, 2 sociedades muy sólidas con un aval científico brutal. Y que sepáis que cada día hay más personas jóvenes, más médicos jóvenes implicados en el tratamiento del dolor y que vamos a tratar de resarcir ese déficit de atención de hace 20 años cuando llegamos a una consulta y prácticamente era increíble el tema de la fibromialgia y el tema de la fatiga crónica. Los principales conceptos a nivel nacional e internacional
siempre son de la multidisciplinaridad, pero que lo que sucede es un concepto fallido por una sencilla razón. Yo puedo ir a ver en mi peregrinaje médico a todos los sitios donde estén los mejores especialistas, pero si esos especialistas no hacen interacción entre ellos, conociendo la misma historia clínica, conociendo todos vuestros antecedentes, entonces el cuento de nunca acabar. Tengo que relatarle mi historia a cada uno por separado y muchas veces ni se sabe en el tratamiento que un otro especialista me ha puesto y muchas veces ni lo conocemos o ni lo conocen. Entonces, por lo tanto, es muy importante no el concepto multidisciplinar, sino el concepto interdisciplinar. Yo me alegro muchísimo, porque no sé trabajar sin ellos, que mis dos compañeros que me han precedido en la mañana de hoy sean un neurólogo y un psicólogo. Es inconcebible en el mundo del dolor ahora mismo tratar una patología crónica que ya tenga un problema de sensibilización central o alguna alteración del sistema límbico, el sistema de corteza cerebral o a nivel talámico, que abogue por un tema de circuito de recompensa en que no esté la presencia mandatoria o obligatoria de un psicólogo, de un neuropsicólogo, de un neurólogo o de un neurofisiólogo. Es decir, si no tenemos esos elementos, pues la situación vamos ya cojos desde el primer momento. Por lo tanto, enhorabuena a los dos profesionales que me han precedido, porque forman parte y me dan pie a poder dar una charla hoy que me hace mucha ilusión porque es para pacientes. A veces tenemos que hacerla para profesionales que son los que tratan y lo que quiero es revolucionar un poco el ambiente y que os llevéis un grato recuerdo de qué es lo que significan las nuevas unidades del dolor y de nuevo tipo y todo lo que estamos haciendo. Bienvenidos a otro tipo de mundo, a otro tipo de tecnología en la que sí ya nosotros también ya estamos utilizando la realidad virtual y la inteligencia artificial y en la que vosotros sois componentes directos. No podemos estar alejados del paciente. Me da igual en forma de asociación, de fundación o de todo, pero esa comunicación, y de hecho nosotros en nuestros congresos lo estamos demostrando, que cada día hay una mesa redonda del paciente, independientemente del nivel científico del congreso, porque es clave para entender cuál es la situación subjetiva y objetiva del sufrimiento del paciente. Dicho esto, no demoro más, agradezco la enorme confianza de dejarme hacer la clausura científica, ¿no? Con la última ponencia. Eso es un riesgo, porque a lo mejor lo hago fatal y se queda un mal sabor de boca, ¿no? Habéis hecho un congreso excelente, todos estáis hablando del congreso, entonces vengo yo a lo mejor a liarla con la última ponencia y la verdad que las jefas y los jefes han tenido una valentía horrible, ¿no? Así que voy a intentar de mejorar a partir de ahora, ¿no? Es primera vez, fíjate que yo conozco mucho, soy un descubridor de toda la geografía española, ya sabes, con este acentazo. Nací en Cuba hace mucho tiempo y llevo 30 y pico de años en España, pero me conozco cada rincón de España, ¿no? Me encanta la geografía española, todo el tema variopinto y Castilla-La Mancha es uno de ellos. Pero sin embargo, no recuerdo haber estado en Villarrobledo. Entonces, ayer a las 5 de la tarde hice mi acto de presencia, que me vieran un poquillo por aquí. Lo primero que hice fue al centro de la ciudad, ir a visitar la iglesia, todo para tener un conocimiento de la historia. Y me pasó una cosa curiosa que le comentaba a algunos, que de momento me siento a tomarme un forro, que ya me aprendí, un buen forro, y una cervecita de Calatrava, obviamente, no me voy a pedir una Heineken ni nada de historia. Y los vecinos que tenían de mesa al lado enseguida, pues me tuve que conversar con ellos y todo, que eran de aquí, de la zona del barrio, de la zona de la ciudad, y la verdad que fue muy agradable, pues sin conocerme de nada, pues ya estábamos hablando ahí hasta de la familia, de los perros, de los gatos, en fin, tremendo. Así que gracias, ¿no?, por esa acogida. Pues bueno, vamos a comenzar la ponencia. Y realmente, pues bueno, muy agradecido por la invitación a todo el comité organizador y científico del evento y la verdad que felicitarlos, ¿no? Porque yo creo que están logrando los objetivos y es la clave de toda la historia. Desde ayer que llegué, estáis haciendo esto. Si deseas algo y no existe, solo hay un camino, que es crearlo. Entonces, estáis creando una escuela en que el paciente sea partícipe activo, un principio activo sin parangón, en el sentido de que es modificador, es un activo súper reconocido en su propio tratamiento. Yo a veces
alucino con el paciente que llega a la consulta y no me quiere hablar o que viene tímido. Trato de cambiar completamente esa plasticidad cerebral de ese paciente, porque yo necesito un paciente proactivo, un paciente conversador, un paciente que venga a liarla, que venga a discutir, a analizar su problema. Ese paciente que está callado, que no habla, pues entonces lo primero que hago es mandárselo al psicólogo y al neuropsicólogo, y cuando hable, que venga a hablar conmigo. Número uno. Es que qué problema tiene. Entonces, de hecho, el protocolo que nosotros tenemos en la unidad del dolor, primero, antes de hablar conmigo, tiene que hablar, hablo del paciente complejo, no el que se pegó un golpecito en el dedito del pulgar del pie en la playa. No, hablo del paciente como vosotros, tiene primero que hablar con el psicólogo. Yo tengo una neuropsicóloga, que ahora la voy a presentar, que es un crack, así como el psicólogo que ha hablado aquí. Pero yo vengo también a presentar al equipo, ¿no? que me acompaña en esto, que son los artífices de que los resultados cada día que tengamos son mejores. Entonces, el capítulo que estáis creando es fabuloso, excelente, y es la clave de todo. Este soy yo. Para, si me queréis localizar, estoy en Madrid. Ya soy prácticamente un gato madrileño, me identifico, ¿no?, con Madrid. La verdad que venía inicialmente para trabajar en Galicia, pero cuando vi Madrid me enamoré de Madrid, y eso que no hay playa, pero bueno, lo tenemos todo. Yo creo que en la medida que le hagan una playa, pues ahí está el teléfono. Lo más importante es que tenemos un equipazo y el teléfono de arriba es el teléfono directo de la unidad del dolor. Os lo comparto con vosotros porque sí tenemos un teléfono directo para la satisfacción de todos nuestros pacientes. No hay que pasar por ninguna centralita ni por ninguna historia aberrante para poder hablar con nosotros o citarse con nosotros directamente. Después hay otra imagen al final. A los que no han cogido la imagen, os lo repito al final porque fue una sugerencia de ayer del colectivo organizador. Un segundo y pasamos. ¿Lo tenéis? Perfecto. Impresionante cuando hablamos de ciencia. No voy a insistir mucho porque Esther ha hecho una disertación a nivel neurológico de todas las cosas de sintomatología, de cosas que se pueden hacer desde el punto de vista protocolo, la interpretación de la fibromialgia y la fatiga crónica. Yo no soy la especialidad indicada, independientemente que no sea un algólogo puro, que sea neuroanestesiólogo, y toda mi vida la he compartido con neurólogo y neurofisiólogo, pero yo creo que no me corresponde a mí diagnosticar si un paciente tiene fibromialgia o tiene fatiga crónica. Yo creo que hay unos especialistas que están muy bien formados vía MIR en este país que le corresponde esa responsabilidad. Neurólogos, neuropsiquiatras, reumatólogos, etcétera, 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 que son los responsables de darse cuenta de cuando un paciente tiene una sintomatología que puede ser peligrosa y se reúnen los criterios de inclusión. Cuando analizamos en los últimos años, fijaos esas curvas brutales de los últimos años de las búsquedas científicas de trabajos y de publicaciones relacionadas con la fibromialgia. Solamente hubo un decalaje en el año 2020-2021 por la presencia exclusivamente de que todos hablábamos del COVID, todos preocupados con el COVID, pero es que el COVID ha sido un lastre para el paciente con dolor crónico, para el paciente con fibromialgia, para el paciente con fatiga crónica y para el paciente con cualquier trastorno neuroinflamatorio, por la sencilla razón de que nos ha complicado la vida, porque al tener neuroinflamación, al tener alteraciones de la microbiota, de la macrobiota, y al tener alteraciones a nivel cognitivo, conductuales y de todo tipo, pues ¿qué es lo que sucede? Que ese paciente todos empeoran de una forma u otra. Todos vosotros habéis visto intensificado vuestra sintomatología durante la pandemia, número uno, porque también estábamos preocupados porque si nos íbamos a morir todos o no. Eso es así, es el instinto de supervivencia del ser humano y es el que también nos permitió salvarnos, y nos salvaremos de cuanta porquería nos echen también, y lo intentaremos y todos saldremos juntitos adelante. Pero si veis, es una cantidad, es una hiperfrecuentación a la hora de hablar de fibromialgia en los últimos años, tanto cuando uno utiliza la palabra en inglés como la utiliza en castellano. Es decir,
Hay mucha búsqueda a nivel de fibromialgia, la gente quiere enterarse y muchas de esas situaciones es gracias a vosotros que estáis todo el día, dale, que chiqui, chiqui, que chiqui, chiqui, y nos estáis obligando a nosotros a también leer, estudiar, conocer y ver qué es lo que está pasando en vosotros. Atrás quedaron aquellas épocas, hace 20 años, en que teníamos que hacerle biopsia. Hicimos un trabajo muy grande de hacerle biopsia a 111 pacientes de fibromialgia para saber qué es lo que pasaba con la fibromialgia. Le hicimos biopsia a 111 pacientes y las biopsias musculares y las biopsias de fascia dieron negativas totalmente. No encontramos nadie que tuviese ningún tipo de problema muscular ni de fascia. Sin embargo, el paciente tenía dolor, el paciente estaba sufriendo y el paciente tenía puntos gatillos y el paciente tenía problemas a la hora de puntos de presión. ¿Por qué? Porque lo veíamos por las teorías diferentes de fisioterapia, de Travel-Simon, y porque ya en ese momento ya teníamos un elemento que os quiero presentar hoy, que es la elastografía, que medía la elasticidad del tejido y el grado de formación, tal como hacen los cardiólogos cuando hay un infarto y ven que hay una disquinesia desde el punto de vista muscular. Entonces, nosotros, o al menos algunos de nosotros, sí os creían, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que tampoco teníamos los elementos para demostrar la realidad de esta enfermedad. Ahora yo creo que nadie se plantea, o bueno, sí, todavía se siguen planteando algunos profesionales sobre la existencia o no de una fibromialgia, de una fatiga crónica, pero creo que es por desconocimiento o porque no han leído lo suficiente al respecto o no se han documentado lo suficiente al respecto con todo el material científico que hay o no tienen a mano profesionales que somos los que tenemos que tratar esta patología. Desde la Mayo Clinic hasta Albacete, hasta Villarrobledo, todo el mundo ya habla de fibromialgia. Por lo tanto, nos podemos sentir orgullosos y a partir de ayer y de hoy, más personas van a hablar de fibromialgia y de saber cómo tratar mejor y de cómo enfocar mejor la fibromialgia. Concepto interdisciplinar, multidisciplinar, que es de todo, donde caben todas las terapias, obviamente, como decía el psicólogo, menos las pseudoterapias. Obviamente, las pseudoterapias pues van a tener un duro revés con todos nosotros los que nos dedicamos a hacer ciencia, a hacer neurociencias para tratar estas patologías. Quiero pasar un vídeo, dura 4 minutos, para que veáis el enfoque nuevo. Yo vengo a revolucionar esta sala hoy, pero antes de hacer este vídeo que viene ahora, quiero hacer 2 o 3 preguntas a 2 o 3 pacientes que he visto sufrir a lo largo de ayer y de hoy. Voy con usted primero, que prácticamente he estado poco tiempo sentada desde que la veo ayer. ¿Su nombre? ¿Qué dolor tienes? Tengo dolor en todo sitio. ¿Cuál es el dolor más invalidante que te ha permitido que no te hagan nada? Toda esta parte de los lugares, las piernas que no me mantienen, estoy hecha polvo. ¿Qué medicación tomas? Medicación para esto, que nada me pasa al médico, te digo, el primer médico que tenía antes no creía en la fibromialgia, no me mandaba nada. Esto tomático, nada. Ahora mismo yo he trabajado en los 2 sistemas híbridos, sistema público, sistema privado, y tenemos un problema de listas de espera enorme en las unidades del dolor. No damos abasto. No sabemos, nos acabamos de reunir en los 2 congresos nacionales de dolor, el último en Sevilla, y estuvimos prácticamente 2 horas, médicos que trabajamos en la pública, en la privada del dolor, y la situación no sabemos ni cómo resolverla. Hay una falta de personal enorme y de recursos de apoyo de todo tipo que vosotros conocéis igual que yo, y es una situación que tenemos que seguir insistiendo a todas las instituciones, a todo el marco político, todo, que nos responda antes de responder esa situación, porque si no, al final se colapsa la pública, se colapsa la privada y vosotros que sois los que necesitáis la atención, no tenéis en la mano esa atención médica. Después os sigo con otros pacientes que han estado sumamente incómodos durante toda la jornada. Fibromialgia, pues bueno, es un concepto que ya Esther lo aclaró, pero muy bien, y esa fibromialgia ya está recogida incluso como concepto a nivel de nuestro Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, no me demoro nada allí. El audio. De ser el arquitecto de su propio cerebro. Frase sin parangón de nuestro querido Premio Nobel de Medicina y Fisiología, don Santiago Ramón y Cajal, en 1906. La capacidad, la interesa de poder interpretar esa capacidad que tiene una neurona de cambiar su plasticidad cerebral morfológicamente para someterse al cambio funcional ha sido sin duda uno de los mayores logros
un concepto bien claro de plasticidad cerebral que nos lleva a el cambio en el paradigma de los nuevos tratamientos en neurociencia. Bienvenidos a nuestro mundo. Ahora va a haber 3 propuestas bien concretas de cosas diferentes. Trabajamos en un equipo interdisciplinar con el paciente Neuropsicóloga. en la unidad de neurociencias y la consulta de neuropsicología. Valoramos la patología del paciente, sus síntomas y su estado psicológico para decidir qué protocolo o qué tratamiento es el más indicado para el paciente. Tenemos varias técnicas que aplicamos para el control de los síntomas del paciente. Son técnicas que no son curativas, simplemente modulan la sintomatología del paciente. En concreto, utilizamos 3 técnicas. TDCS, que es estimulación transcranial con corriente eléctrica, RTMS, estimulación magnética, y Parasí, estimulación del nervio vago. Con ello podemos tratar diferentes patologías, entre ellas fibromialgia, neuropatías, migraña, ansiedad, depresión u otras patologías neurodegenerativas o neurológicas. Como hemos comentado, tratamos los síntomas del paciente. Se van modulando durante el tratamiento y el objetivo final es que se mantengan a largo plazo, produciendo con estas técnicas lo que denominamos neuroplasticidad, unos cambios a nivel cerebral, tanto funcional como estructural, que se mantiene a largo plazo. El paciente va notando esa mejoría con el paso de las sesiones. Nuestros protocolos varían dependiendo de los síntomas, de la patología del paciente y también de cómo vaya evolucionando su estado. En primer lugar, realizamos una relación completa del paciente en una entrevista clínica en la que también aplicamos una serie de pruebas como pueden ser la resonancia magnética funcional, la fotografía o el monitor ANI, que nos ayuda a detectar alguna sintomatología relacionada más con el sistema nervioso autónomo, en concreto la disautonomía que presentan muchos pacientes con dolor crónico o patologías neurodegenerativas. Después, protocolizamos el tratamiento más adecuado para el paciente, que varía en número de sesiones. Son sesiones que se realizan de forma intensiva, mínimo unas 3 o 4 veces en semana, y que van dando lugar a la modulación de los síntomas del paciente. Pero esto no es todo, ya que todas estas técnicas que utilizamos también son aptas para personas sanas, sin patología, que quieran optimizar sus funciones cerebrales a nivel cognitivo o mejorar su rendimiento físico o mental, disminuir ese estado de estrés o de ansiedad que puede no ser patológico, o también mejorar funciones como el sueño. En resumen, estas técnicas de neuromodulación nos ayudan para optimizar las funciones cerebrales en pacientes sanos, en personas que no tienen patología, y también en nuestros pacientes de dolor crónico o patología neurológica a mejorar su sintomatología. Como comentábamos, no son técnicas curativas, pero sí reducen muy intensamente la sintomatología del paciente, generando así una mejor calidad de vida. Bien. El hombre será capaz de ser el arquitecto. Bien. Hace la friolera de 13 o 14 años decidí irme con mis compañeros de neurólogos y neurofisiólogos al Parapléjico de Toledo para aprender neuroestimulación transcraneal. Era la magnética, ya no era de una sola pala magnética en forma de círculo, ya empezamos a tener el famoso ochito bicameral y representó una revolución en el tratamiento del paciente neurológico, como bien sabe Esther. Y fui solo yo como neuroanestesiólogo y todos mis compañeros, el resto eran neurólogos, obviamente, que tienen mayor conocimiento que yo de toda la estructura cerebral. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ellos diagnosticaban los pacientes con algún tipo de problema, ya sea estructural o funcional. Los psicólogos también dominaban perfectamente todo el tema del área que le correspondía a ellos, pero ¿qué es lo que sucede? Que yo tenía que tratar el dolor con técnicas invasivas, no invasivas, y por lo tanto tenía que formar parte de un equipo. Ese equipo lo empezamos a funcionar, ya llevamos creo que 13, 14 años ya funcionando con las técnicas de neuromodulación cerebral. Nosotros no le llamamos neuroestimulación, le llamamos neuromodulación, porque muchas veces hay áreas cerebrales que tengo que estimular y otras que deprimir, entonces por lo tanto, o inhibir, y
nosotros le llamamos neuromodulación cerebral. El concepto de neuroestimulación está un poco en tela de juicio en estos momentos y es una idea que quiero dejar bien claro en ese sentido. Segunda pregunta. La primera pregunta fue a la paciente que estaba sufriendo con dolor y que me ha roto el alma desde ayer, que la he visto allí incomodísima. Segunda pregunta. ¿Cuántos pacientes han recibido de vosotros estimulación magnética transcranial? Que levanten la mano. ¿Usted? ¿Dónde? Bueno, más o menos el gorro que le ha puesto. No, ese gorro no es la TDCS, lo que pasa es que nosotros hacemos estimulación magnética transcranial también con ese gorro. La estimulación eléctrica se refiere a la que le enseñaron ayer en el taller. ¿Cuántos han recibido estimulación eléctrica transcranial? La del gorrito solo con un equipillo muy pequeñito, como si fuese un TENS, pero más grande. ¿Cuántos? ¿Usted? ¿Cuántas sesiones? Solo me dieron 2. 2 sesiones. Neurólogo, si nos dices eso a un neuroanestesiólogo y a un neurólogo y eso no sirve para nada. No, en absoluto. Hay una R que tiene delante todos esos tipos de terapia que es el repetitive. Repetir durante varias sesiones para que se logre una neuromodulación y convertir esa neuromodulación en neuroplasticidad cerebral. Por lo tanto, ninguna sesión de 2 sesiones es efectiva para lograr ninguna neuromodulación. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Perfecto. ¿Usted? Lo que ha salido ahora de qué? He puesto sobre tela de juicio porque ayer me retaba la chica joven de fibromialgia más cefalea. Ya van 3 nuevas. TDCS, estimulación magnética transcranial y Paracin. Con las cosas amarillas, entonces eso es estimulación eléctrica transcranial. Para que me dejes tranquilo, ¿cuántos recibiste? ¿Cuántos tratamientos? 10, vale, entre 10 y 12 me gusta. ¿Y qué pasó? No mucho, ni tan siquiera una modulación de bajar la medicación ni nada. Lo que sí me dijo el reumatólogo, Sí. que no me lo tenían que haber dado de seguido. ¿Cómo? No. ¿Cada tiempo te lo dieron? 10 días de seguido. Perfecto, así es como es. Son los protocolos internacionales, tanto americanos de las sociedades de neuroestimulación cerebral. Mientras más seguido, mejor. Después lo que tiene que pasar es que a lo mejor te necesitamos dosis de recuerdo o desescalada, lo que nos han enseñado los neurólogos por el tema de la neuroplasticidad cerebral. Pero seguido es como se tiene que hacer. ¿Correcto? Me parece muy bien. Hay fisios que están muy bien preparados desde el punto de vista de estimulación cerebral y de estimulación respiratoria, cardiovascular, etc. Bien. Efectivamente, cuando hablamos de neuroestimulación, cuando hablamos de neuromodulación, cuando hablamos de neuroinhibición, son actos repetitivos que no hay que tener miedo a la hora de indicárselo al paciente y explicarle por qué. Necesitamos una reconducción, como si fuese un reseteo del cerebro, pero sin hacerle daño a ese cerebro. No se le hace daño porque no quema ni mata ninguna neurona. No tenéis que tener miedo comparándolos con aquellos tratamientos que le hacíamos a pacientes, que era el electroshock, ¿verdad? Todos lo conocemos, los tratamientos con electroshock. Eso sí, aniquilaba un grupo de neuronas y al final controlaba cuadros, pero a un precio muy alto que había que pagar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos 2 tratamientos iniciales que hemos propuesto de la estimulación, recordar que yo vengo aquí con un objetivo, son los nuevos horizontes, los nuevos paradigmas del tratamiento. Y antes de meternos en la otra del monitor, hay 2, estimulación eléctrica transcranial y estimulación magnética transcranial, ¿vale? 2, en estos momentos. A ver. El tratamiento que ya ha comentado, sí. 10, 12 sesiones de sí. seguidas, ¿cada cuánto tiempo puedes hacer? Normalmente, ¿cada cuánto tiempo puedes hacértelo? Cada vez que quieras, porque pasa una cosa. Cada vez que quieras y que cumplan los criterios de inclusión y que cumplan las indicaciones del profesional que le indique. ¿Por qué? Por una sencilla razón. ¿Cómo yo veo el futuro de esa inteligencia artificial en este tipo de tratamientos y cómo yo veo el futuro de lo que va a venir? Se crearán cada día aparatitos más pequeñitos que los puedas llevar a tu casa, porque mientras más repetitivo sea, va a perdurar, claro, va a perdurar el efecto. Lo que pasa es que ahora mismo la máquina de estimulación magnética transcranial son elementos gigantes
que necesitan enfriamiento, necesitan una serie de cosas y necesitan un control del área concreta donde hay que estimular. Ya vamos a protocolos que tienen que ser por especialistas que dominen. Ya la TDSS, pues bueno, se deja estimular de otra forma, aunque los especialistas están muy bien preparados, pero no es lo mismo una TDSS que una TMS, que es la estimulación magnética transcraneal, donde tienes que hacer un cálculo de umbrales, donde tienes que definir las áreas calientes o frías del cerebro en cuanto a la neuroestimulación sensitivo-motora de las áreas corticales y de las áreas del cerebro. Eso es una cosa que quiero dejar bien claro, porque no todo el mundo puede hacer una estimulación magnética transcraneal. ¿De acuerdo? Necesita... sí, preguntas. Por ejemplo, en Caudete hay un fisio Sí. que hace Electroestimulación, sí. ¿Cuántas sesiones serían recomendables? 10 o 12, pero luego ha dicho que Sí. Normalmente, exacto. Recuerda que el paciente que nos llega a nosotros las unidades del dolor, o un paciente con una fatiga crónica, una paciente fibromialgia, en función de tú donde pongas los electrodos del ánodo y el cátodo, pues vas a determinar la estimulación o inhibición de determinadas áreas cerebrales, ¿no? Hay diferentes tipos de protocolos para cada patología y a veces los más experimentados en neurología o neurociencias, pues utilizamos diferentes protocolos en el mismo paciente en el mismo día. Incluso para más INRI acaba de salir un protocolo de la Sociedad Americana de Estimulación Transcraneal que para los casos fuertes de fibromialgia, fatiga crónica o algo que sí se asocien a depresión, pues ¿qué es lo que sucede? Que se le da entre 5 y 8 sesiones al día de estimulación magnética transcraneal, al día. Entonces, es decir, se están rompiendo los paradigmas de cómo va a ser la estimulación y cada día es más en boga. ¿Por qué coge tanta fuerza la neuromodulación, ya sea transcraneal, eléctrica? ¿Por qué? Porque me pasaban los responsables del evento un mensaje. No puedes venir ni con perfume ni con desodorante. Bueno, he venido hace 3 días que no me ducho ni me baño por tal de cumplir con los requerimientos de la asociación. Ni perfume ni esto ni nada. Perfecto, nada. ¿Por qué? Porque el problema es que muchos de vosotros, muchos pacientes, ya han probado todo tipo de tratamiento, incluso puestos por nosotros. Targinta, Pentadol, Saldiares, inhibidores de la serotonina. Los hemos fusilado a base de medicaciones. Pido perdón. No teníamos otra cosa. No teníamos tampoco formados los equipos interdisciplinares ni multidisciplinares. Por lo tanto, teníamos solamente la interés de dar algo para ver si ese algo os funcionaba, probando. Y entonces ahora que tenemos cosas que lo que hace es, yo creo que una de las últimas diapos, estoy de acuerdo con lo del psicólogo, y yo creo que también lo mencionaba Esther, mientras menos medicaciones demos al paciente, mucho mejor. Esas medicaciones van a interactuar negativamente, se van a metabolizar en el hígado, se van a excretar por el riñón, van a cambiar los perfiles hormonales, van a cambiar los perfiles neuroquímicos, van a generar neuroinflamación intestinal, es decir, nos van a generar más problemas que el beneficio que nos van a dar. Por lo tanto, cuando hablamos de protocolos de neuroestimulación no invasivos, hablamos de dosis de impregnación eléctrica. Y esas dosis de impregnación son repetitivas, en que las 12 sesiones se dan en el transcurso de 2 a 3 semanas, no más. Y después usted se pone de acuerdo con el especialista en neurociencia que la atienda para hacer una desescalada, para después darle un seguimiento, a ver cada qué tiempo usted necesita una dosis de recuerdo. Es un tratamiento personalizado e individualizado. Yo a veces doy una RTMS, estimulación magnética transcraneal, que es la que yo más hago, por el perfil que tengo de neuroanestesiólogo, y entonces esas son un tratamiento que muchas veces son 20 sesiones seguidas o 25 en función de la causa, ¿no? O de la patología que tenga el paciente, y al final, a lo mejor después que le hago un cálculo de umbrales al mes para ver qué pasa, pues a lo mejor decido que al paciente le toca hacer una dosis de recuerdo cada 2 meses, cada 3, porque no ha perdido la estimulación que yo logré con su tratamiento invasivo durante ese periodo de tiempo. Pero sin embargo hay otros que los he visto al mes y digo, no, pues mira, vamos a tener que hacer una mensual para poder tener una dosis de recuerdo importante. Y sin embargo hay otros pacientes controlados que tengo, incluso compañeros nuestros que sufren de fibromialgia y fatiga crónica y que se le ha exacerbado después del COVID, que trabajan en unidades de UCI, en unidades de reanimación, y que son gente que ya sabe que estáis trabajando constantemente, pues gente que tiene una entereza tremenda y le conviene desde el punto de vista de su plasticidad cerebral seguir trabajando y no se conciben, o a veces porque se lo pueden permitir, y otras veces porque su cabeza es potente
y están sufriendo. Recordar que los especialistas del dolor nos preguntamos, la gente que hacemos medicina de dolor seria, nos preguntamos qué numerito de dolor tiene de 0 a 9, ¿no? No de 0 a 10. Eso no es una pregunta que sea importante. A veces para ponerlo en la historia clínica como elemento para marcar la casillita. Porque yo puedo, vosotros ya todas estáis acostumbrados a vivir con un 8, con un 9, con un 10 y hasta con un 12. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese 12, ¿qué grado de impotencia funcional y qué grado de merma de la calidad de vida? Por eso es que siempre han sido tan subvalorados, ¿no? Los casos de fibromialgia, los casos de síndrome doloroso de suelo pélvico, los casos de artrodesis lumbar con un sufrimiento brutal. Es decir, son casos que no hemos sabido interpretar con el paso de los años, pero no hablo de España, hablo del mundo entero, ¿eh? Recordar que yo me tengo que mover muchas veces por diferentes países y en esos países tenemos el mismo problema del concepto de cómo hacemos una definición correcta del tratamiento del dolor. No se logran en muchos países que vosotros o nos venden, países súper desarrollados, a lo mejor tratan el dolor con una situación más deficiente que la que tratamos nosotros. Nosotros en estos momentos en España estamos contentos porque somos sólidos y quizás la única brecha es que no damos abasto y que no tenemos el personal suficiente como para cortar esas listas de espera y ser lo suficientemente consecuentes con lo que vosotros necesitáis de una atención rápida y con una rapidez, ¿no? Que es lo que demanda ahora la nueva sociedad, la inmediatez. Quiero y ahora, es la realidad. Y yo creo que quiero ahora y me citan dentro de 3 meses en la privada y dentro de 8 en la pública, pues tenemos un problema gravísimo, gravísimo. Voy hacia atrás, perdón, sí. Una pregunta. Sí, sí. Ayer en el taller que hicimos sobre electroestimulación, Sí. se me quedó una duda. Venga. Y como veo que tienes un conocimiento mucho más amplio. No, me lo estudié en Google ayer. A ver, yo les pregunté en un momento dado si había alguna contraindicación para hacer ese tratamiento. Y me dijeron que en este momento lo único que paralizaba un poco era el poder estar embarazada y el ser epiléptica. Y haber tenido una crisis hacía poco tiempo. Entonces, pero me dejaron con la duda porque tampoco lo pudieron concretar. Depende, sí, no, está claro, no, yo creo que esa duda la teníamos mucho al principio, ahora cada día menos. Con la TDCS, si tienes algún chip metálico que pueda sufrir algún calentamiento, no una migración porque jamás una corriente eléctrica transcraneal al porcentaje de voltios y de hercios que se da, va a ser capaz de migrar algún chip, lo que están operados, que tienen un aneurisma cerebral o cualquier cosa, o algún implante coclear o lo que sea, no tienen que tener miedo ninguno, desde el punto de vista científico, a darse una estimulación eléctrica transcraneal. Pero es que pasa una cosa. En este país, por suerte, tenemos regulaciones y marcados CE a nivel de Comisión Europea. Y ahí es donde hablábamos del intrusismo y de las cosas y de la pseudoterapia. Los equipos que tenemos en España no lo permiten. Cuando hay un caso de tema metálico dentro de la cabeza o algún implante, ¿por qué? Porque no está demostrado, ni está estudiado, ni hay un estudio multicéntrico que demuestre que es inocuo ese tipo de tratamiento, como en el mismo de la embarazada. La embarazada tenemos un problema con todo, pero lo tenemos también hasta con el paracetamol, hasta con la amoxicilina sinclavulárica. Es decir, que quede claro, hasta que con una aspirina tenemos un problema en la embarazada porque no está demostrado por un estudio serio científico que eso no pueda hacerle daño en el primer trimestre o que pueda hacer una maduración de pulmonar en un segundo trimestre cuando no lo necesitamos. Entonces, bueno, son muchos conceptos en ese sentido. En cuanto a la epilepsia, fue siempre una contraindicación absoluta, ¿verdad, Esther? Fue siempre una contraindicación absoluta. Pero ¿qué es lo que sucede? Que era cuando estimulábamos al cerebro con áreas muy grandes y era un chute que se daba en un sitio, por ahí. Voy a dar en el F3 cerebral y voy a hacer un tratamiento por ahí. No podíamos ser tan selectivos. Ahora ya ese problema en manos de gente avanzada. Ya cuando yo tengo una epilepsia, si es un foco epileptógeno activo o no activo, o hay un edema perifondo o lo que sea, ese tratamiento lo tiene que dar un neurólogo, un neurofisiólogo o un neuroalgo. ¿Por qué? Porque tenemos ya protocolos que son para inhibir ese foco de epilepsia y otros que son para estimular. Si nos equivocamos uno de nosotros y le damos una neuroestimulación a un foco epileptógeno que lo que llevaría era una neuroinhibición,
pues la liamos, porque empieza el paciente sencillito, lo tiene sentado todo el mundo tranquilo y empieza con unas convulsiones de este tamaño en medio de una consulta. Y la que se lía es tremenda. Por lo tanto, recordar siempre en medicina que lo primero es leer, saber criterios de inclusión y evitar cualquier tipo de complicación. Nosotros, los especialistas en neurociencia, estamos preparados para tratar esa complicación, pero yo no quiero tener ninguna. Yo soy neuroanestesiólogo, sé reanimar a cualquiera, pero no quiero que me pase, ni en el quirófano ni en ningún sitio. No quiero. Y cada vez que pasan los años que me voy poniendo más viejo, es peor, peor, peor. No es que tenga miedo, no, lo tengo controlado, pero no, tenemos que tener el control, queremos evitar cualquier tipo de cosa que suceda. Entonces, ahí nos sentimos tranquilos por nosotros y por vosotros, obviamente. El sentido de la vida, de primo, no sé, no, primero no hagas daño y después ya veremos a ver si mejoramos el asunto, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta más para pasar? Sí. No, que también les pregunté también de Sí. los enfermos oncológicos. Tampoco. No, en mi caso no. Yo llevo haciendo oncología dentro de la anestesia, ya llevo casi 30 años y te puedo decir que llevo haciendo desde que era residente casos oncológicos. Yo ahí discrepo por una sencilla razón. El paciente oncológico es un paciente que no tiene miedo a morirse. No sé si habéis tenido varios pacientes oncológicos. El paciente lo que le tiene miedo es al dolor, al sufrimiento. El paciente oncológico tiene una entereza que no veas. Te lo digo por experiencia de que falleció mi madre por un cáncer terminal y te lo digo desde la medicina y desde la casa, ¿no? Y el paciente oncológico no tiene ningún miedo a hacer y a darte el visto bueno de utilizar cualquier tipo de tratamiento con ello mientras que le alivie. Un tratamiento eléctrico y magnético transcranial no le hace daño. Que tengo un cáncer de mama, que tengo una metástasis en el hígado, si tengo depresión y tengo mucho dolor y ese paciente tiene un cáncer en el hígado y es incapaz de metabolizar adecuadamente todas las drogas que le ponemos y está sufriendo, recordar la palabra con la que inicié. El tratamiento del dolor es un derecho humano y si yo tengo algo en la mano que le pueda aliviar a ese paciente, es un concepto que hay que ponerse de acuerdo con el paciente, explicárselo al oncólogo. A mí no me frena ningún oncólogo de mi hospital porque ya nos conoce y sabe cómo lo hacemos y por qué lo hacemos y lo consensuamos interdisciplinar. Por ejemplo, a mí no se me ocurre poner un tratamiento de los que yo hago que vais a ver invasivo o no invasivo si yo no lo consulto primero con el neurólogo, con el oncólogo. Ellos son los jefes de filas vuestros, porque yo los voy a ver un ratito a vosotros, le hago cualquier procedimiento y después marcháis. ¿Y quién me va a dar seguimiento? Bueno, a lo mejor en mi consulta, pero con la lista de espera que tenemos, es más fácil casi ver a un neurólogo, ¿sí o no? Y a un reumatólogo. Entonces, por lo tanto, si no nos llevamos bien, no tenemos el WhatsApp de grupo, y oye, que te mando a fulanita, allá va eso, ya le hice tal cosa, ahora vamos a ver enfoque global. Pero yo no veo eléctricamente, ¿sabes por qué? Porque esto te lo puedo demostrar, porque durante mucho tiempo le seguimos haciendo radiofrecuencias, crioterapia, cualquier tipo de tratamiento a los pacientes oncológicos. Obviamente un paciente oncológico descompensado, hay que hablarlo con el oncólogo, ensayo clínico, algún tipo de respuesta hormonal, o un paciente que se le acaba de, no sé, de hacer cualquier tipo de tratamiento, ya sea sistémico o algo, pues hay que consensuarlo siempre con el oncólogo. No vamos por libre tampoco, aunque seamos especialistas de neurociencia. Siempre hay un mando y el paciente oncológico para mí es sagrado. Su mando único, principal, es el oncólogo. Y a raíz de ahí empezamos a debatir y le hacemos propuestas. Pero yo no veo como una contraindicación absoluta la parte oncológica, como si, por ejemplo, una medicina regenerativa. Es decir, cuidado, tengo X cantidad de elementos metastásicos circulando en sangre y a lo mejor me quieren poner unas células madres o alguna situación intravenosa, ¿no? Cuidado con el tema, que pueda haber alguna migración, algún tipo de tema, porque no está demostrado. Entonces, pero con la parte eléctrica yo creo que no tenemos que tener miedo, a no ser que, por ejemplo, de momento haya algún tipo de déficit de oxigenación cerebral y que tengamos alguna, no sé, algún edema cerebral y que esté en un tratamiento concomitante con una dosis de manitol, de una dosis de cualquier cosa. Entonces ahí sí ya tenemos un problema que tenemos que hablar, pero lo hablamos entre los especialistas y riesgo-beneficio. Oye, sí, si hacemos en esta área, pues le controlamos el dolor, porque a veces es muy difícil para nosotros y a veces, quiero decirlo, muy frustrante además, que teniendo recursos no lo podemos aplicar por la situación de riesgo que tiene el paciente, ¿eh? Es complicadísimo el tema. ¿Alguna otra pregunta más? La parte cerebral es una parte que es importante. Nosotros obviamente hacemos estudios de resonancia magnética funcional, hacemos tractografía, la verdad que somos muy amigos
de los especialistas en radiodiagnóstico, neurólogos, neurofisiólogos que nos apoyan tremendamente para buscar los sitios más comprometidos desde el punto de vista estructural a nivel cerebral, y es un lujo, ¿no? Trabajar de esa forma interdisciplinar porque nos permite ser específicos. Hace muchos años, cuando yo empecé a estimular el cerebro, lo estimulaba por protocolo, con un solo protocolo. Ahora en un mismo paciente somos capaces de hacerle un protocolo de depresión, un protocolo de dolor, un protocolo de conducta suicida, un protocolo para un tinnitus, un protocolo para acúfeno. Es decir, mezclamos, ¿no?, diferentes tipos de protocolos buscando, ¿no?, una sinergia. Pero bueno, eso ya lo dejo para, como Esteban y yo, que podemos tener mayor experiencia con el uso de esta tecnología. Los dueños son los neurólogos y la verdad que son de los que yo he aprendido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Trabajo directamente con ellos y hay que nutrirse de esa experiencia y del dominio que tienen. Esto lo mencionó Esther. Os pongo el ejemplo. Y una mejor reestructuración de lo que es la masa encefálica. Buenas tardes para todos. Hoy es un día mágico. Bien, importante, todo paciente que tiene algún déficit cognitivo, algún déficit vascular, hacemos resonancias magnéticas cerebrales en los casos más complicados, funcionales y con contraste también, para definir si el paciente tiene una enfermedad de pequeño vaso, si el paciente tiene algún tipo de tendencia al espasmo cerebral. Se hablaba de los anticálcicos, se hablaba de los inhibidores para provocar mejor una vasodilatación cerebral, para mejorar un flujo, porque al fin y al cabo, queridos amigos, queridos colegas, queridos pacientes, al fin y al cabo la vida se trata de oxigenación tisular distal, se trata de estrés oxidativo, tanto a nivel intestinal, a nivel cerebral. Hay una mitocondria a nivel intracelular que nos está esperando para nutrirse y funcionar, hacer funcionar al organismo, y de eso se trata, de la microinervación, de la microvascularización para lograr un buen resultado. Y es por eso mi planteamiento, ¿no?, de nuevos horizontes, nuevos paradigmas. ¿Por qué? Porque el fenómeno vuestro la mayoría de las veces no es un problema estructural, pero que quede claro que un paciente con fibromialgia y un paciente con fatiga crónica también tiene una estenosis del canal, también tiene una cadera fastidiada, también una columna grave, ¿de acuerdo? Y entonces se suman dos cosas. Y entonces, ¿qué es lo que había pasado en los últimos años? Tengo fibromialgia, pues entonces a usted no le voy a hacer ninguna epidural, ni le voy a hacer ninguna radiofrecuencia, ni le voy a hacer ningún otro tipo de tratamiento. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Yo tengo fibromialgia de base, como el que me dice que es hipertenso, como el que me dice que es cardiópata, como el que me dice que tiene una neumopatía o una insuficiencia renal. Tengo mi problema de base ya estudiado, ya diagnosticado. Entonces, por lo tanto, ahora trátame la desestructuración, porque también me estoy poniendo viejo y se me pinza la raíz L5, la cadera también se me pone malita, me duelen las rodillas, el talón tengo también, el nivel del pie tengo un neuroma de Morton. Entonces, ¿qué pasa? No, usted tiene fibromialgia, usted se va por ahí a que la trate el neurólogo y el psicólogo, que le vaya lavando el cerebro. No. Hay que ser serio con ese tipo de tratamiento. Yo creo que ya eso ya lo hemos ganado. Por lo tanto, como lo hemos ganado, ahora mismo lo que hay es que mantener de que el paciente de fibromialgia padece de, y como padece de, tiene derecho a ser tratado de cualquier otro tipo de enfermedad, independientemente de la base fibromiálgica o de fatiga crónica que tenga. Bueno, este equipo ya es la María diciendo lo mismo, es esto, pero para que veas, esta es la parte del suelo pélvico, y en suelo pélvico tenemos la fisio del suelo pélvico, la ginecóloga, a mí, a María, analizamos estos casos en conjunto también. Fijaos ahora algo que os va a gustar al psicólogo y al neurólogo y a todos vosotros. Hablabas de temas cognitivos, de temas conductuales. Pues ¿qué es lo que sucede? Que los psicólogos, los logopedas, durante el mismo momento que hacemos la estimulación transcraneal con misma presencia, va haciéndole determinados ejercicios que son la nueva medicina del futuro. ¿Por qué? Porque está demostrado, no por mí, demostrado, publicado, que mientras hacemos el tratamiento de estimulación magnética transcraneal o eléctrica transcraneal, si estimulamos diferentes áreas cerebrales con el lenguaje, con la lectura, con el elemento cognitivo, con el circuito emocional, ese paciente se va a reclutar con menos sesiones. Buscamos eficacia.
buscamos calidad de vida, buscamos no hiperpacientes que son difíciles para todos nosotros, incluso siendo especialistas a nivel de cualquier hospital terciario o cuaternario. Es decir, son pacientes que obviamente alguien lo tiene que hacer y nos toca a nosotros. Entonces, por lo tanto, nosotros ya no podemos decir que no, ni esto lo vamos a derivar a no sé quién. No. Nosotros somos los responsables de dar una solución de ese tipo y cada día, al menos, quiero que sepáis que algunos de nosotros lo estamos intentando y cada día hay más. Y cada día lo bueno para vosotros y para nosotros es que cada día hay más jóvenes que se dedican al tratamiento del dolor. Al menos doy fe de las especialidades de neurología, de anestesia, de neurocirugía, que lo hemos logrado sensibilizar para el tratamiento del dolor. Esto es parte de mi vida, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico correcto de la patología del paciente. Todos los pacientes tienen que llevar un estudio de imagen, una valoración por neuropsicología, una valoración por neurología. Esto no es juego, esto es estimular el cerebro. Y hay que hacerlo bien para que los resultados y todo salga perfectamente. Estimulación simpática, sistema nervioso autónomo. Mucho se ha hablado en la mañana de hoy por mis dos especialistas que han precedido las charlas. Estimulación del sistema nervioso autónomo, circuito de alerta, circuito de recompensa, simpático, parasimpático. Cada vez hay más pacientes y entre vosotros estoy seguro que el 70% tiene cierto grado de disautonomía. No hace falta estar cayéndose por los pasillos, ni bajándole la tensión, ni teniendo una frecuencia cardíaca en condiciones basales de 30 a 35 por la noche. No, muchos de vosotros no lo saben que lo tienen porque a lo mejor nunca se han puesto ni un Holter. Y a lo mejor no saben que les baja la frecuencia, y a lo mejor no saben que tienen, no se han hecho una polisomnografía y no saben que tienen despertares, no saben que roncan, no sabéis que tienen un problema de saturación importantísima. Si el paciente tiene un problema de despertar, si tiene problema de saturación, paciente no duerme, paciente que se perpetúa cualquier dolor crónico. Y más por algo que tiene que ver directamente con temas de plasticidad cerebral como es la fibromialgia y la fatiga crónica. Por tanto, estimulamos también el nervio vago, tenemos un monitor que es el monitor Parasim, que mide el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático en cuanto a captación de energía, en cuanto a diferentes tipos de captaciones de curvas que nos dicen, incluso superan la efectividad de la prueba vasculante para el diagnóstico de la disautonomía. No me ha quedado más remedio como anestesiólogo que me tuve que ocupar de la SUSI durante la pandemia, de aplicar estos tipos de tratamiento en extremis y nos permitió a toda la disautonomía post-COVID y post-vacuna desarrollar protocolos de acción que estamos muy orgullosos de cómo están funcionando. Yo mismo me la doy también, para que veáis que no hay miedo. Cuando se hacen las cosas correctamente, yo tengo mi protocolo también, que es para evitar la fatiga, no la fatiga crónica. Tengo el privilegio de que no tengo fatiga crónica ni tengo fibromialgia, pero a veces termino cansado la semana y de vez en cuando, mensual o cada 2 meses, me doy una dosis de recuerdo con diferentes protocolos para estar activo y poder venir a hablar y contaros algo y que me creáis. No hace daño, por lo menos yo no me siento que me ha hecho daño. Medicaciones, toda esta historia es para disminuir las medicaciones. Voy rapidito y termino en 10 minutos para no agobiarlo, que ya os veo cara de cansado de mí. Muchas medicaciones. ¿Sigo? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, pues entonces no tengo tanta prisa. Utilizamos medicaciones que vosotros conocéis. Hacemos perfusiones cuando estáis muy cansaditos, cuando tenéis mucho dolor. Y al que todavía tenga miedo de que le demos algún chuchazo en la cabeza, pero científico, pues le ponemos perfusiones de lidocaína, de ketamina, de lacosamida, de propofol en las unidades del dolor. ¿Para qué? Para que estéis tranquilos, para ver si os podemos sacar de los ciclos esos de dolores irruptivos, desesperantes. Os dopamos un poquito, pero de punto de vista rápido, para que sea un efecto consecuente con el paso de las semanas, ¿de acuerdo? Es importante conocer las medicaciones y de drogas que no os afecten tanto ni que hagan tantas interacciones con lo que ya tomáis, que es bastante. Mis 2 estrellas del momento, la Dexdor y dexmedetomidina, ampliamente utilizado por nosotros en la última pandemia en cuidados críticos, que son fármacos muy interesantes desde el punto de vista del dolor y de mejorar la plasticidad cerebral
para mantener intubado a un paciente sin una lucha importante con el ventilador, utilizamos la dexmedetomidina combinada con el Bimpax. El Bimpax es, no sé si lo conocéis, que es la lacosamida, estero obviamente sí. La lacosamida la estamos utilizando desde el 2011 en España y la verdad que tuve el privilegio de ser de los primeros junto a los neurólogos de Alicante que la empezaron a utilizar y es un placer porque tiene, para el dolor neuropático, funciona como si fuese una pregabalina o una gabapentina, pero ¿qué es lo que sucede? Que tiene dosis de ataque intravenoso y lo podéis poner rápidamente para controlar el dolor neuropático y rápidamente después tiene su presentación por vía oral, quiere decir que podemos seguir manteniendo el tratamiento, cosa que no podemos hacer con una pregabalina, con una gabapentina, porque no hay ningún chute intravenoso que me pueda rescatar tan rápido, ¿de acuerdo? Uno va a una urgencia o algo y le tienen que poner otro tipo de fármacos y después, si no lo tiene, pues ya el médico le prescribe, si es un dolor neuropático o algún síndrome de sensibilización, le prescribe alguna gabapentina, alguna pregabalina. Ayer conversaba con una de las más jóvenes sobre el tema de las diferentes técnicas que hacemos los anestesiólogos y también los neurólogos. Hacemos muchos bloqueos desde el punto de vista orofacial o bloqueo en cualquier sitio. Si hay un nervio que está doliendo, pues lo bloqueamos con anestésico local, algunas veces con corticoide, algunas veces con botox la musculatura, obviamente. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces la patología ocular, ahí me veis haciendo un bloqueo intraocular para resolver un problema orofacial importante, no solamente de ramas de facial, muchas veces hay compromisos de ramas del trigémino y que sepáis que algunos de nosotros pues tienen que hacer estas cosas desde el punto de vista del bloqueo. También muchas veces toca la parte más fea, la que me hacía la pregunta de oncología, hay veces toca la parte triste, que tengo que aniquilar o eliminar un nervio haciendo un bloqueo neurolítico, un paciente complejo, un paciente que tiene sus días y sus semanas contadas, pero nosotros también somos responsables del paciente oncológico que muera con una calidad de vida, que muera sin dolor, que sea respetado hasta el último minuto de sus vidas, ¿no? Entonces también tenemos que con el alcohol hacer algún bloqueo neurolítico o con algún elemento eléctrico que sea lítico, de manera de que prácticamente, en unas palabras, rompamos, ¿no?, el estímulo a ese nivel para que no sufra. Bueno, lo tenemos que hacer nosotros, obviamente, con los consentimientos informados determinantes para eso y con el consenso, obviamente, de su jefe de filas, que es el oncólogo, pero fundamentalmente con el consentimiento del paciente, si está consciente, o con el consentimiento de la familia también. Es la parte más triste del tratamiento del dolor, porque ya sabes que no va a haber ningún elemento resolutivo, que ya no hay una vuelta atrás, ya es todo hacia adelante, y todo hacia adelante es una situación catastrófica. Pero bueno, catastrófica en el sentido de lo que tienes que hacer, que tienes que matar un nervio, pero por lo menos sabes y tienes la conciencia. Ese paciente se trabaja mucho con psicólogos, con neuropsicólogos, obviamente, para que entiendan que no va a tener sensibilidad en esa zona. Y bueno, es una situación también un poquito complicada también para el paciente y para el que tiene que ir a convencer muchas veces nosotros y todo el equipo. El Botox es algo, yo quiero presentar una cosilla que se llama la elastografía, que es una técnica, una herramienta que tienen los principales ecógrafos de alta gama ahora, que es para saber cuántas unidades o en qué zonas son las que son más interesantes de poner el Botox cuando tenéis una migraña, cuando tienes algún tipo de problema compartimental o cuando tienes algún problema de hipertonía. Eso es válido para la cabeza, eso es válido para el suelo pélvico, eso es válido para cualquier sitio donde haya una hipertonía, porque se mide por primera vez en kilopascal y metros por segundo el grado de hipertonía que tiene un tejido. Entonces, que sepáis que existe, no todos los sitios lo hay, porque son máquinas costosas, pero que sepan que en algunos sitios, cada vez que vamos a poner un Botox, si hay que poner 25, si hay que poner 15, si hay que poner 20 unidades, lo ponemos en el sitio exacto donde existe la hipertonía y no por ahí, ¿de acuerdo? De todas formas, para eso no hay por qué preocuparos, no necesariamente porque se tenga elastografía en manos avesadas, en manos de gente que lo sepa hacer, no hay ningún tipo de problema porque hay unos protocolos y unos puntos bien claros que se utilizan para no correr riesgos innecesarios con la utilización de Botox. Pero para que veáis que nosotros en casos neurológicos, en casos de difíciles, pues entonces tomamos el mando de esos casos y lo ponemos en seguimiento por elastografía.
Hemos desarrollado protocolos para temas faciales, para temas holocraniales, para estar seguros, protocolos de alta resolución, con Doppler, con elastografía, con imágenes 3D, 4D, 5D, donde somos capaces de ver en cada momento qué es lo que estamos haciendo. Es decir, previniendo las complicaciones. Son diferentes tipos de protocolos. Ya te he dicho a la chica que me preguntó, la más joven, la más benjamina de la sala, ayer me decía, dame opciones, ¿no? Aquí voy con otra opción, TX360, bloqueo no invasivo del esfeno palatino para cefalea migrañosa, para neuralgia del trigémino, para cefalea que tiene que ver con el esfeno palatino y también para cefalea en racimo. Incluso algunos Arnold nos van bien con el bloqueo no invasivo del esfeno palatino transnasal. Es decir, se pone anestésico local y antiinflamatorio y es una nueva técnica. Estoy dándoles algunas herramientas que me tendráis que acompañar en los próximos meses y en los próximos años para que se masifique. El objetivo no es que lo hagamos 1 o 2. Si yo vengo aquí y dentro de un año vengo y vuelvo y nada más que lo hacemos 2 o 3, el objetivo está cumplido y la charla de hoy no me ha servido para nada, en lo absoluto. Entonces tenemos todos que promover esto, hacerle saber a nuestros profesionales, a nuestros médicos que a lo mejor no tienen esa información, que existen recursos muy buenos. Y automáticamente voy a hacer suelo, no techo, sino suelo, para pegarme en el paladar, en el techo 1, y a partir de ahí introducir. Es difícil dejarlo caer. Fácil, sin hacer daño. En el tallo. Y automáticamente voy a hacer una función de embolo para que cumpla el objetivo, tiene que ser spray, es decir, cumplir como si quisiese mojada. Otorrino. Este protocolo lo empezamos a desarrollar con un otorrino. ¿Por qué? Porque si doy estimulación magnética transcranial, tengo que darla con un neurólogo. Si hago algo a nivel nasal, pues me documentaré de la experiencia de un otorrino. Fenomenal, pero sí, que no me haya salido, ya le he caído el spray, se siente la luz ahora, por el momento no, todo el mundo es igual, pero y ahora vamos con la segunda parte, que es desde el lado de la población. Bueno, lo hacemos en un lado, lo hacemos en el otro. Después hacemos, obviamente, las técnicas neuromodulativas a nivel de nervios periféricos o nervios centrales con técnicas de radiofrecuencia, que algunos de vosotros sí, decidme que han recibido técnicas de radiofrecuencia a nivel de unidad del dolor. ¿A quién le han hecho radiofrecuencia para sus patologías en la unidad del dolor? ¿A nadie? Bien, pues son técnicas que realizamos para neuromodular el tejido nervioso, para modular los nervios periféricos y a nivel también lo hacemos a nivel medular, a nivel del espacio epidural, para controlar a pacientes que están operados también de columna, pacientes que tienen algún déficit, que los neurólogos y los neurofisiólogos nos indican que tienen algún tema de alguna neuropatía, pues nosotros también le hacemos algún déficit de claudicación, pues le hacemos estas técnicas de modulación. Como veis, se reproduce completamente el sitio. Recordad que hay una unidad neuromotora. Todos esos nervios terminan en un plano muscular y somos capaces de comprobar en tiempo real las metámeras que tienen que ver con la inervación de los diferentes nervios. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente en tiempo real diciéndonos que ese es su dolor, reproducimos su dolor para cuando le hagamos el tratamiento sea lo más efectivo posible. Eso lo hacemos en las unidades del dolor. Ahí ves unas lamas de V3 que estamos con estimulaciones del nervio trigémino, jugamos con los diferentes ramas V2, V3 en función de si la V1 la que lleva por encima toda la parte del arco superciliar y la frente, la V2 la zona del maxilar, la mandibular la V3 y así pues vamos definiendo, ¿no?, dónde tenemos colocación de la aguja a nivel del Gassen o sus estructuras adyacentes para un correcto tratamiento. Neuralgia de Arnold. Es muy invalidante la neuralgia de Arnold, pues también le hacemos radiofrecuencia, le hacemos bloqueo, le hacemos diferentes tipos de patología. Técnica de estimulación de PENS, otra cosa más para el tema de la cefalea. Yo creo que van 7, 8. 7, 8. Y hay 9, y hay 10, y hay 11. Pues no le he podido traer todas. ¿Por qué?
Porque es buscando soluciones también desde nuestra parte a la desesperada. Hemos tenido que ir buscando recursos porque no ha quedado otra, porque no tengo a quién mandarle a esos pacientes. Llegáis vosotros, llegáis desesperados y entonces tengo que buscar unas soluciones. La consensuamos con vosotros, son soluciones científicas, no son pseudo soluciones. Son soluciones que están demostradas científicamente y que os podéis preguntar, podéis buscar para que veáis que no me la estoy sacando de la chistera de la pseudociencia, sino de la chistera de la ciencia, ¿de acuerdo? Y es lo que quiero compartir con vosotros. Máquinas todas, como la crioterapia, que tienen su marcado CE y que nos están dando resultados de una de mis niños bonitos ahora, que hago radiofrecuencia caliente y radiofrecuencia fría para lograr una denervación de tipo axonal y de mielina en los nervios, de esos que se ponen un poco rebeldes y que no logro controlar. Denervaciones que en estos momentos lo hacíamos bajo ecografía, bajo escopia, con rayos, pero ya últimamente lo hacemos a cualquier nivel y con una cosa que os quiero demostrar es la gasificación por ecografía de alta resolución, donde se ve perfectamente el sitio donde estamos haciendo el tratamiento. Pero hemos ido más allá en los últimos tiempos, calculamos la dureza de la bola de hielo, vemos su relación y esto que os quiero enseñar es la ecografía 5D para ver si estamos bien y hemos englobado al nervio para que nos salgan todas las cosas bien. Y el último grito de la tecnología, que es la ecografía 5D asociada a las técnicas de microendoscopio, técnicas intervencionistas del dolor que ya desde el año pasado, antes pasado, estamos haciendo como si fuese un bloqueo o una radiofrecuencia o algo, guiado como si fuese una laparoscopia, ¿de acuerdo? Pero con un microendoscopio, que es una tecnología de vanguardia y es uno de mis principales objetivos para ver todo. Aquí me ven en acción los pacientes, todos vosotros, que a lo mejor algunos con comita, con disautonomía, le hacemos también una ecocardiografía, una ecopulmonar, para ver qué grado de afectación tenéis desde el punto de vista respiratorio cardiovascular. Es decir, nos estamos ocupando de vosotros a nivel también. No, esta no la pasé porque no quería, sino porque se me ha ido. Muchos pacientes tienen problemas del suelo pélvico. Hablaba el psicólogo de temas sexuales. Efectivamente, yo quiero recuperar mi vida, pero también quiero recuperar mi práctica sexual, mi vida completamente, salir, disfrutar, tener un orgasmo. Eso es clave también, eso es vida, eso es felicidad. Por lo tanto, el paciente tiene derecho también a eso. Toda la recuperación de tu vida no pasa solamente por andar, caminar y no tener dolor. Pasa por recuperar todo. Mi trabajo, mi dinero, mi todo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una parte de un concepto importante. Entonces, aquí no demoro más porque son técnicas y no quiero cansaros con eso. Pero bueno, que sepáis que son técnicas de alta resolución que tenemos, que son otras técnicas opcionales, que son los nuevos horizontes del tratamiento del paciente, tanto que sufre dolor como fibromialgia, y también vosotros yo lo veo como que esto ya es una enfermedad que ya padecéis y que también os vais a enfermar de otras enfermedades, ya sea degenerativas o que puedan aparecer. Yo os veo como el que padece de fibromialgia, para mí no es un bicho raro ni el que tenga una fatiga crónica. Para mí es alguien que sufre una enfermedad, un antecedente tan importante como el que me llega que tiene una insuficiencia renal o una cardiopatía. Así es como se tiene que valorar ese paciente. Quiero adelantar e invitar, no son ya casos prácticos, casos clínicos, pero que quiero saber que lo hacemos a cualquier nivel. El paciente con fibromialgia lo mismo le duele la cabeza, que le duele el pie, que le duele la cadera, que le duele la columna, pues entramos a cualquier sitio, con técnicas que son seguras para dar calidad de vida. Este es el colofón, la utilización de la ecografía, de las imágenes de inteligencia artificial, de la alta resolución para garantizar que tengáis calidad de vida. Técnica de fibroláser, los pacientes que tienen fibrosis, pues les cortamos la fibrosis bajo visión directa para destensar los tejidos y que tengan la calidad necesaria. Así funciona. Es decir, tengo una fibrosis que me está generando tracción, metemos el láser bajo visión directa y nos cargamos la fibrosis en cuestión de segundos para que libere esa zona, paciente postoperado, y al final liberamos toda la tensión, sacamos y ya no tenemos la fibrosis. Para que sepáis qué es lo que hay. Hacemos una técnica que es una de mis niñas de hace 6 años, que es la radiofrecuencia intravenosa, para mejorar los cambios del estrés oxidativo y también mejorar toda la salud del paciente. Me quedan algunos tipos de radiofrecuencias, algunos tipos de estimulación magnética focalizada, que también son cosas que hacemos sin necesidad de darle medicación, ni correr riesgo de sensibilidad química, ni central ni periférica de nuestros pacientes. Técnicas que utilizamos en cualquier sitio
técnicas que asociamos a las técnicas de neuroimagen y obviamente la parte que quiero recomendar es que visitéis este restaurante de los intervencionistas en Madrid, que es el Picaporte, donde te preparan la burrata y te inyectan cosas dentro de la burrata como un buen pesto manchego. Quiero invitaros. Esto ya lo teníamos preparado y es una sorpresa que le he robado las diapositivas a un compañero mío de aquí, de este barrio, que trabaja con nosotros en nuestra unidad y en nuestro hospital, y es uno de los mejores oficios que he conocido en mi vida por cómo hace las cosas bien. Él no sabe que estoy poniendo esto aquí y quiero darle la sorpresa. Quiero que me hagan con el móvil mío la foto esta, porque él me mandó esto simplemente para hacerme una foto con esto detrás aquí, para darle y ahora explico qué es lo que es esto. Esto es una jornada de puertas abiertas que vamos a hacer en Villanueva de los Infantes. La vamos a hacer el día arriba, ¿no? 3 de octubre. Es libre para todo el que quiera ir. Ellos saben que yo voy a hablar de esto porque le vamos a dar una sorpresa. María, la neuropsicóloga, y yo vamos a ir porque él recientemente ha apostado por la estimulación eléctrica transcranial, aquí, en Castilla-La Mancha, ¿no? Y entonces, Tomás es una estrella, es uno de los mejores oficios que yo he conocido, pero le vamos a dar sorpresa porque él sabe que vamos nosotros dos, ¿no? Ahora, él va a citar a la gente de su equipo y todo, pero es que le tenemos una sorpresa preparada que vamos a ir todos los del equipo de Madrid, nos vamos a aparecer en Villanueva de los Infantes ese día. Y entonces quiero, ya que veníamos, aprovecho, el que le dé la gana de ir, pues que vaya y se la liamos parda. No sé para dar una sorpresa, pero bueno, si ya va a querer decir, que sepa que estáis todos invitados y me echáis la culpa a mí si le aglutinamos todo. La última diapo, este soy yo, vuelvo a repetir, tenéis abiertas las puertas de nuestra casa en lo que podamos ayudar con toda la seguridad del mundo. Os agradezco mucho la confianza y yo tengo un sueño, voy atrás. Os la pasáis después. Ya os tengo cansado. ¿Ya? Perfecto. La última diapositiva es una diapositiva que presento en todos los eventos nacionales e internacionales y es clave. En inglés, yo tengo un sueño y el sueño es proveer a mi paciente de la mayor calidad de vida. Muchas gracias.